Hoy es jueves 1 de octubre y nos encontramos en la víspera de la conmemoración de los 52 años de la noche de Tlatelolco, de aquel 2 de octubre de 1968, fecha trágica, y pues nos obliga a aportar este espacio para abonar a la reflexión en torno a estos hechos. Y para ello, pues hemos tenido el honor de tener como invitada a Eunice Hernández, quien es coordinadora de la colección M68 Ciudadanías en Movimiento del Centro Cultural Tlatelolco. Eunice, buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues con mucho gusto de estar aquí hablando de este tema tan importante y después de una colaboración tan estrecha que tuvimos entre la AGN y Tlatelolco. Muchas gracias. Para hacer una rápida contextualización de en torno a qué va a ir nuestra charla del día de hoy, queremos aprovechar esta ocasión para hacer una reflexión sobre el vínculo tan fuerte que hay entre los archivos y una política de construcción de memoria y de verdad. ¿Qué mejor ejemplo que el trabajo que se ha hecho en el Centro Cultural Tlatelolco con la exposición M68? Que bueno, ya estamos ansiosos porque pase la cuarentena para reencontrarnos otra vez con este maravilloso ejercicio que nos invita pues a la reflexión pues bueno, de que los derechos y las libertades pues no están siempre asegurados o consumados, sino que es una lucha permanente y constante para mantenerlos, pues porque siempre puede haber el riesgo de que se pierdan, ¿no? Entonces, en este sentido es que pues me gustaría ahora sí arrancar con nuestra charla, Eunice, y que nos platiques, tú que eres muy experta en el tema, ¿cómo ha sido este proceso de construcción histórica en torno al movimiento estudiantil del 68? Pues mira, yo creo que se ha escrito mucho ya, sobre todo en los últimos años, y también ha pasado por muy diferentes momentos, porque fue pasando pues del olvido y de cierta censura o autocensura a volverse un tema público que se aborda desde diferentes perspectivas, desde lo académico hasta, por supuesto, quienes han dado sus testimonios, escritos o de manera audiovisual. Entonces se ha escrito mucho. A mí me gusta mucho el análisis que hace Héctor Jiménez Guzmán en un libro que tiene publicado en el Fondo de Cultura Económica, que él habla de diferentes tipos de escritos, ¿no? Y analiza un poco desde dónde están escritos y desde dónde se escribe la historia y en qué momento. Entonces él nos habla de estas rutas de interpretación que creo que son muy útiles. Por supuesto, él tuvo que hacer una selección de documentos, pero nos habla primero de estos escritos de la Conjura, que son todos estos textos que salieron muy pegados, digamos, a los sucesos de 1968. O sea, de hecho, él, pues de alguna manera los sitúa del 69 al 72. Podríamos decir que es lo primerito que se comienza a decir, Sí. ok. Los, Y escri- los escritos de la conjura. bueno, digamos, va a la par de otro tipo de escritos que ahorita platicaré, pero son estos escritos que de alguna manera pues respaldan a la versión oficial, que hay que recordar que la versión oficial por lo general fue pues decir que había sido producto de una conjura comunista, por eso se llaman los escritos de la conjura, que había habido una especie de complot internacional para sabotear las Olimpiadas, que es la versión oficial que da de alguna manera Gustavo Díaz Ordaz. Y que bueno, pues por esto sucede esta necesidad de ir a controlar a estos jóvenes revoltosos comunistas y rojillos, ¿no? Esta es como la versión oficial, digamos, también ironizando un poco, y salen muchos escritos que incluso hay quienes les llaman los antilibros, porque son pues libros que tal cual fueron creados, pensados, ¿no? Como el Móndrigo, que es se llama el Móndrigo, la bitácora del Consejo Nacional de Huelga. Entonces uno de primera instancia pues puede pensar que esto lo escribió el Consejo Nacional de Huelga, que fue el máximo órgano de dirección estudiantil. Y bueno, no, está ya más que comprobado que es un libro que fue pensado para replicar un tipo de versión, la versión oficial. Muy a la par de estos, en este libro Héctor Jiménez nos cuenta pues de los escritos desde la cárcel, que de alguna manera pues representan y son en sí mismos pues la vivencia de estos grandes activistas como pudo haber sido Alberto Castillo, que escribieron desde ahí. Por supuesto también está el trabajo, a mí me gusta mucho, que hizo Luis González de Alba, me parece un caso trágico además en muchos sentidos, y que de alguna manera entra en pugna por distintas razones pues con el libro que lleva
y que todos conocemos, que es el gran libro, la gran conjunto de crónicas que hace pues más conocido el movimiento estudiantil, que es justamente La Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. Elena, ella vivió el 68 como una espectadora, ella ya era mucho más grande, ya tenía una trayectoria, pero pues tiene el acierto de ir a recolectar algunos testimonios en la cárcel. Y bueno, también de ahí empieza a haber ciertas pugnas, ¿no? Quienes estuvieron ahí, como Luis González de Alba, pues escribiendo no solo desde la cárcel, sino realmente pues una participación activa del movimiento. Y bueno, a veces entran en controversias que han sido públicas en su momento y que bueno, también hablan de esta gran tensión que hay en torno al construir memoria, ¿no? ¿Quién puede y quién debe de construir la memoria de un evento pues que fue multitudinario? Y en ese sentido, digamos, todos tienen un pedacito de memoria. La memoria, pues quizá a diferencia de la historia, de la verdad jurídica o la verdad histórica, pues le pertenece a todos, ¿no? Incluso a quienes no vivieron el movimiento. Ahora con toda esta parte de la posmemoria, ese sería un poco en mi caso, ¿no? Tú dices especialista, pues yo en realidad me considero más especialista en museos y en específicamente en este memorial, que es y en el Centro Cultural Universidad de Tlatelolco, donde he hecho pues mis últimos, pues ya, ¿qué? 7 años, pero yo creo que es difícil hablar desde una especialización, porque hay tantos campos de donde hablar y tantas dimensiones distintas desde donde abordar, no solo desde lo histórico. Por supuesto, también están todos lo que llaman los ensayos de la ruptura, todas las reflexiones que hicieron los intelectuales de la época, ¿no? Muy de la cabeza el caso de Octavio Paz, que pues por un lado fue un acto, digamos, de político, de una clara posición al renunciar a relaciones exteriores cuando era diplomático en la India. Pero bueno, también hay quienes dicen, bueno, pero no terminó de renunciar del todo, seguía un poco en nómina, en fin. Lo que hace Octavio Paz, a mí me gusta mucho su obra en general, pero también entiendo pues sus detractores en este momento. Y él pues también escribe del 68, pero más en los grandes temas que él siempre trató, ¿no? En cómo se vuelve una incisión, un momento de ruptura de cómo se venía entendiendo la democracia en México, ¿no? Libro postdata. Y luego está este otro gran autor que es José Revueltas, que yo creo que falta revisitarlo más, que él pues sí escribe más de un activismo, desde un repensar, porque él sí vivió el 68, no tanto como Paz, que está en la India, o el mismo Carlos Fuentes, que hace una recopilación de crónicas, sobre todo del Mayo francés, antes de que iniciaran aquí los sucesos que llegan y cuyo desenlace es el 2 de octubre. Entonces, bueno, también ahí hay una serie de reflexión. Yo creo que en estos ensayos de la ruptura podemos meter incluso a intelectuales que han escrito de manera más contemporánea, como puede ser el mismo Jorge Volpi, que pues también ha reflexionado con esta idea de los intelectuales y el poder, cómo el 68 se ha vuelto un tema ya no tanto de memoria, o ya no solo de ese tipo de memoria, sino también cómo se ha escrito la literatura alrededor de este gran tema, ¿no? Y así, luego hay otros tipos de rutas de interpretación, digamos, que aborda este autor, que creo que también pues son muy válidas, como las interpretaciones militantes, y por otro lado las cruzadas contra el mito, ¿no? Porque también empieza a haber eso en un movimiento social estudiantil tan grande como el 68, donde hubo muchos líderes históricos que con el tiempo fueron posicionando más sus voces, y a quienes se les agradece pues todo este conocimiento, pero también hay otras voces que querían pues ser escuchadas, ¿no? En ese sentido, digo, esto ya no viene en el libro del 68 y las rutas de interpretación, pero por ejemplo el Centro Cultural se ha dado a la tarea, como parte del trabajo que inició en los 50 años, hacer toda una serie de recuperación de textos que se llaman brigadistas. Y justo pues habla de darle voz y darle peso a estas como segundo nivel del movimiento, ¿no? El gran órgano pues era el Consejo Nacional de Huelga, que tenía líderes y representantes. Unos tuvieron más fuerza, o tuvieron un papel más protagónico, o históricamente también los sucesos en los que participaron pues tuvieron más visibilidad, pero luego estaba toda esta base que era quien realmente era el corazón del movimiento, que son los brigadistas, ¿no? Que iban ahora sí que a la calle repartiendo volantes, pidiendo dinero, apoyando, comunicando, yendo a los mítines, a las marchas,
Entonces, bueno, nos hemos dado ahí a la tarea de recuperar sus escritos. Muchos de ellos ya habían sido editados, pero pues a veces eran ediciones caseras o ediciones que habían tenido un tiraje muy cortito. Y lo que busca esta colección, que no la tengo, bueno, esta es la primera que hizo. No, la editó por parte del Centro Ricardo Cardona, se llama, y hizo una selección muy bonita porque son libros que hablan de la poesía del 68, de teatro, que recuperan no solamente los grandes momentos de gráfica del 68, que también han sido bastante estudiados, ¿no? Sino también pues, otro tipo de registros que eran dibujos, gente que estuvo en la cárcel, en fin. Ya después esta misma colección ha seguido con nuevas voces. De hecho, mañana presentamos un libro sobre el Politécnico, porque algo que pasó en el 50 aniversario es que se acercó de manera muy activa, al menos con nosotros, muchos participantes del Politécnico. Y también, pues, a raíz de esa colaboración se han hecho varios proyectos que han, por lo menos en mi perspectiva, pues, contribuido a entender la gran magnitud que fue en el Politécnico el movimiento, o en lugares como Chapingo también, ¿no? Casi siempre se concentra más en la UNAM. Nosotros somos un centro universitario de la UNAM y por lo tanto, pues, conocemos más esa realidad, pero podernos acercar a otros institutos. El trabajo que ha hecho el Colegio de México también creo que ha sido bastante interesante en ese sentido. Y bueno, la Universidad Iberoamericana, que estas 5 universidades que acabo de mencionar fueron quienes hicieron el comité interuniversitario en los 50 años y pues producto del cual y gracias al cual se hace la colección en el 68. Y bueno, ya nada más, o sea, finalizando un poco en estos escritos, en estos terrenos de la memoria que tú decías, y un poco para cerrar la idea del libro de Héctor Jiménez, pues también están todos estos textos que están muy cercanos a la memoria, pero también, digamos, a la investigación quizá más de orden jurídica o de archivos. Él le llama los inventarios de la violencia, como el libro de Sergio Aguayo, quien tuvo la oportunidad de revisar de manera muy cercana muchos de los archivos que están en el AGN, justamente en el Archivo General de la Nación, que además, pues, ahora sí que entendiendo desde los archivos lo que comentan muchos de los investigadores, Susana Zavala, Jacinto Rodríguez, volteo porque ahí está su libro La conspiración del 68, de alguna manera se interpreta del libro de Sergio Aguayo, es también la gran variedad, reacomodo, dificultad que ha sido el también, por un lado sí entrar a los archivos, pero por otro lado, pues la lógica archivística tiene sus propias lógicas, ¿no? Entonces muchas veces un documento que estaba ya no lo encuentras porque está reclasificado, o ha habido pues hasta estas teorías que todos conocemos y que incluso nosotros tampoco fuimos ajenos de que nos acusaran pues de que se oculta información, sí, ¿no? Esta conspiración en contra de la verdad. El tema, pues, del tema del archivo, así, meramente hablando del 68, pues yo creo que sí ha tenido muchas vueltas. En ese sentido sí ha habido, pues, gran complejidad, digamos, en algunos momentos de estos últimos 50 años, de entrar a ciertos archivos, ¿no? Gran parte de la apertura, pues, se hace ya en el siglo XXI, ya, digamos, después, en los años 2000, 2012, es cuando realmente se empiezan a conocer todos estos documentos, expedientes que venían de la DFS, de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, y que muchos de ellos, una parte muy significativa, tenemos en el M68. Muy bien, bueno, pues muy amplio el proceso que se ha tenido que seguir durante estos 52 años para lograr tener lo que se sabe ahora en cuanto a la construcción histórica de este momento. ¿Consideras tú, Eunice, que existe algún pendiente aún en torno a la construcción de memoria del movimiento de M68? Sí, yo creo que muchos, porque además siguen saliendo nuevos enfoques, pero, por ejemplo, el primer memorial que estuvo ahí en el Centro Cultural, Universidad de Tlatelolco, se hizo en el 2007, en el 2008, con una investigación muy buena de Álvaro Vázquez Mantecón, en ese momento dirigido por Sergio Raúl Arroyo, quien también fue su propia formación, porque él es etnólogo, pues digamos, estaba muy cercano
a la reconstrucción histórica y sobre todo a una perspectiva diferente de la historia, no solo la clásica, sino también desde la etnografía. Ese trabajo que se hizo recuperó muchos testimonios y de hecho fue una exposición que se basó en esto que llaman el gran relato del 68, ¿no? Todas estas fechas icónicas que tienen su importancia, como el bazucazo, por ejemplo, que además tenemos la puerta del bazucazo de San Ildefonso, cuando era Prepa 3, por supuesto la marcha del rector, la marcha del silencio, la ocupación de Ciudad Universitaria y la ocupación del casco de Santo Tomás, por supuesto, bueno, otros que no han sido quizá tan visibilizados, pero que por la ubicación física donde está el centro nos es muy importante, que es la toma de la Vocacional 7, que estaba enfrente de Relaciones Exteriores, digamos también en la Plaza de las Tres Culturas, y por supuesto la matanza del 2 de octubre. Entonces estos grandes hitos que forman parte del gran relato estaban representados en este primer memorial y de alguna manera era una exposición que iba siguiendo una cronología y estos grandes momentos, hilando los testimonios de los líderes históricos, ¿no? Cuando 10 años después, cuando se hacen las reflexiones en el 50 aniversario, pues justo hacen esta pregunta que tú acabas de hacer. ¿Qué se requiere? ¿Qué es lo que falta contar? Y uno de los temas que todos coincidimos fue, bueno, faltaba hablar quizá más desde la colectividad, por supuesto se había hablado, pero ya no tanto darle este peso a los líderes históricos, sino hablar desde colectividades. Faltaba mucho la postura de género, o sea, donde sí, el 68 pues había sido un movimiento estudiantil, pero ¿dónde estaban las mujeres y por qué casi no se hablaba de las mujeres? De todos estos libros que yo te acabo de mencionar, que han hecho los diferentes puntos de vista del 68, pues una gran parte eran hombres. Me atrevería a decir que la mayoría fuera de Elena Poniatowska en estos grandes relatos que todos conocemos. Entonces, bueno, una de las preguntas que faltaba responder es ¿dónde están las mujeres? Y bueno, lo que hace, la manera en la que, digamos, el museo ahora, el actual, el M68, resolvió esto fue, por supuesto, incorporando entrevistas de quienes en su momento fueron líderes o participantes, o sea, del Consejo Nacional del Huelga. Creo que eran como 230 representantes, siempre hay una controversia en el número, pero solo 10 eran mujeres. Entonces, bueno, eso también nos habla de que pese a que estábamos en un momento en el cual había una clara, digamos, derechos de la mujer claros, pero todavía, digamos, información. Hay una persona que en su testimonio justamente dice, mira, se dio de manera muy natural, teníamos que salir a las brigadas, teníamos que dejar la minifalda y empezar a usar pantalones y digamos, también se dio mucho desde la calle y eso a veces es difícil mapear. También se resolvió y eso resuena, es muy interesante, se entrevistaron a diferentes mujeres, tanto jóvenes, digamos, que ahorita son jóvenes o que tienen una trayectoria, digamos, importante, aunque no hayan vivido el 68, o artistas, mujeres, o feministas, y justamente se les invitó a repensar qué implicaba el 68, no solamente viéndolo desde una reconstrucción histórica, sino ahorita. Entonces, creo que eso todavía falta ahondar más. Ahí se intentó hacer pues un primer acercamiento, pero yo creo que hay mucho que hablar desde las posturas de género. Creo que falta mucho hablar sobre los diferentes 68 en diferentes partes de la República. Por supuesto hay investigaciones, pero a veces da la sensación de que solo fue un movimiento en la Ciudad de México cuando en realidad hubo réplica en otros lugares. Yo creo que ahí también hace falta abordarlo. Creo que se ha abordado, pero nunca está de más siempre hablar de estas capas afectivas y emotivas y que de alguna manera se vinculan con el arte, con la gráfica, con las canciones de protesta, con lo que nosotros en el museo llamamos los objetos desobedientes, que a mí me encanta porque sí, pese a que había visto varias imágenes, había algunas que no había visto, como por ejemplo estas brigadas caninas, que a los perros también les ponían sus camisetas con los letreros y participaban en las marchas, aunque esa parte yo creo que es más festiva, no se tenía tanto conocimiento. Y bueno, yo creo que se ha escrito mucho sobre cómo fue la conexión, sobre todo el 2 de octubre, qué partes, qué diferentes niveles fueron los que participaron, pero pues la gran duda siempre está ahí, ¿no? Es
los muertos, cuántos muertos fueron. Ahí sigue habiendo una controversia de cuántos muertos y tiene que ver con que no ha habido en realidad un dictamen jurídico que sea contundente en ese sentido, porque quizá aquí no tendríamos que estar únicamente en el terreno de la memoria, tendríamos también ir a la par en el terreno de procuración de justicia. Entonces yo creo que ese pues sigue siendo uno de los grandes temas. Hay muchísimas controversias en los números. A mí siempre que me preguntan no sé, en un recorrido o demás, en verdad sufro porque qué más me gustaría que poder decir, mira, estos fueron los que tantos muertos, ¿no? Pero pues en realidad de los 26 que reconoció en su momento el gobierno a través de todo su aparato, de Azoraz, el secretario de Defensa, a los 325 que de alguna manera ha publicado Guardian y que es el número que se ha replicado, digamos, en muchos colectivos, pues no hay mucha claridad de si fue uno o el otro o algo a la mitad. En el contexto del M68 se hizo una segunda parte de una investigación que ya se había hecho con el National Security Archive, en donde justamente se dan a la tarea de investigar todos los documentos, gran parte resguardados por el AGN, para ver cuántas personas murieron en el 2 de octubre. Entonces, por los documentos, esa investigación reconoce 45, luego nosotros la ampliamos para hablar y poder nombrar a todas las víctimas del 68, empezando desde julio y acabando en diciembre, pero aún así, pues los documentos cuentan una historia, pero esa no es la historia final. Y el que no encontremos más documentos no quiere decir que hubo ni más muertos ni menos heridos. Entonces creo que ese siempre va a ser el gran tema, y yo creo que el gran tema por el cual, pues ahora sí que el 2 de octubre no se olvida, ¿no? Y sigue herida, abierta esa herida, ¿no? Porque no se ha logrado tener una contundencia pues, por parte de, digamos, de una institución jurídica o federal o, digamos, algo que le dé un poco de más formalidad, ¿no? No solamente todas las disputas que puedan tener o todos los acuerdos en torno a la memoria dentro de las exposiciones, dentro de los museos, dentro de la academia, los libros, pues porque sí, siempre ha estado esa herida abierta y yo creo que pues siempre va a estar, ¿eh? Yo ya no creo que hay mucho que hacer, pero bueno, uno nunca sabrá, ¿no? A lo mejor sí. Esperemos que sí. Y esperemos que todo esto contribuya, o por lo menos como yo creo que es la aspiración de muchos participantes y de quienes colaboran en toda esta serie de terrenos de la memoria, pues es evitar que no haya una repetición, ¿no? Abonar a la no repetición. Sí, O, al menos. sin duda alguna. Nos mencionabas que bueno, una de las de los enfoques que falta como resaltar es rescatar desde la colectividad, ¿no? O sea, se ha enfocado mucho, sí, sobre el Consejo Nacional de Huelgas, los líderes, los que estructuraron el movimiento, pero tú ¿qué sabes? ¿Cómo era la opinión pública en torno al fenómeno en esos momentos? Porque los medios de comunicación están muy cargados, obviamente, a estigmatizar el movimiento, pero realmente la gente, ¿qué decía? ¿Qué se sabe? ¿Qué podemos saber respecto a estos, a esta percepción que tenía la sociedad? Si está muy polarizada, había un respaldo contundente hacia el movimiento. Pues yo creo que sí hubo un respaldo claro de la sociedad civil, aunque todavía no se nombraba como tal, pero sí, pues porque participaron en marchas muy importantes, ¿no? Como esta marcha que va hacia el Zócalo y que, bueno, muchas fueron hacia el Zócalo, pero digamos, Y que se encuentran. hubo varias marchas en las que participaron pues la sociedad civil. Creo que también hace falta tomar conciencia de las muchas marchas que hicieron las madres de presos políticos del 68, de estudiantes que habían sido presos, y que también pues te habla del respaldo que hubo de la sociedad civil. Ahora, los medios de comunicación, pues sí es otra historia. Hay investigaciones pues muy puntuales, como la de Alberto del Castillo, que él trabaja más la fotografía, pero pues inevitablemente retoma la posición de los periódicos. Y sí, la mayoría fue o claramente ligado al régimen, o al menos fueron bastante conservadores en su manera de abordarlo, ¿no? Ahí quien se vuelve de alguna manera una voz muy distinta es justamente la revista ¿Por qué?,
incluso un poco visualmente y su material uno lo pensaría hasta ahora con ojos del presente como material de nota roja, pero bueno, es quienes sí hacen un acercamiento distinto pues del movimiento estudiantil, porque creo que ese es el otro gran punto que es importante ir complementando. O sea, el 2 de octubre nadie lo duda que fue un momento crucial en la historia contemporánea de México, pero también hubo otros momentos que hicieron muy significativos en el movimiento, y esto te lo digo porque he entrevistado a varios de los participantes que te lo comparten. Pero sí, de que yo creo que hubo un gran apoyo, sí lo hubo de la sociedad civil, de madres, de padres, pues, también hubo discrepancia. En cierto sentido el movimiento iba contra todo tipo de autoritarismo, y eso a veces incluía a la estructura, ¿no? Al padre, y había muchas tensiones, ¿no? Yo no he conocido ahorita a alguien de los participantes que no te diga, bueno, y es que mi mamá le daba miedo que saliera, o mi papá cuando ya vio las cosas muy fuerte, pues me dijo, ya, tal. Mi mamá estuvo en el movimiento estudiantil, también como brigadista, digamos, y pues sí, justamente viviendo en Tlatelolco, y pues mi abuelo hay un momento que le dice, no, pues ya regrésate a Chiapas, a ella y a su hermano, porque esto ya está que arde, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí hubo mucho apoyo, pero bueno, inevitablemente pues había mucha preocupación de los padres de familia. Es que también muchos eran universitarios, pero muchos eran preparatorianos, o sea, estaban muy chiquitos. Sí, claro, pues recordemos que el antecedente pues de todo esto, de este conflicto se deriva pues justo también de agresiones que se sufrieron pues contra estudiantes de educación media superior de la vocacional número 5, que es justamente bueno el 22 de julio lo que desata como esta primera agresión que bueno descarga pues todos los demás eventos, ¿no? Oye, haciendo una pequeña pausa para también atender algunas de las inquietudes que nos manifiestan aquí nuestra audiencia. Cristina Rueda nos aporta una perspectiva que le parece que es interesante también abordar, y con justa razón, que el régimen aprovechó lo del 68 no solo para apresar a líderes estudiantiles a los que pertenecían al Consejo General de Huelga, sino que pues bueno, ya fue el pretexto para también a otros adversarios y opositores al régimen, pues de una vez, ¿no? Deshacerse de su oposición. Y pues sí, en efecto, recordemos que pues bueno, la actual sede del Archivo General de la Nación es un espacio que anteriormente era la cárcel preventiva del Distrito Federal, conocida como la cárcel de Lecumberri, que en 1968 pues fungió como el centro de detención especial para los líderes estudiantiles del 68 en el Torreón. Entonces, pues bueno, muy oportuna la contribución que nos hace Cristina Rueda. Y bueno, retomando, Eunice, a partir de lo que nos has platicado, bueno, nos queda claro que la memoria en torno a este fenómeno sí está distribuida en diferentes fuentes, en diferentes actores, en diferentes personajes. Y es entonces justamente lo que la colección M68 ha hecho, ¿no? Durante todo este tiempo, tratar de poder concentrar, integrar para generar un espacio donde se concentren pues estos relatos, ¿no? Pues nos puedes platicar un poquito más para los que no están enterados, ¿qué es la colección M68? ¿Cuál es su propósito? Mientras tú nos platicas, yo voy a pasar aquí a pantalla, a lo mejor no te va a aparecer a ti, pero a nuestros cibernautas sí, la interfaz de M68, aquí está. Por favor, ¿nos puedes platicar, Eunice, qué es M68? Pues, o sea, el proyecto como tal sí nace en la coyuntura de los 50 años, pero siempre con esta idea de ver hacia el presente, no solamente quedarse en el pasado. Y ahorita retomaré algo que comentaba Cristina Rueda aquí en su participación. Pero bueno, había esa conciencia de que pues no nos podíamos quedar solamente en el 60, sino tomar el 68 como una especie de punto de partida para poder contribuir a la documentación de otros movimientos sociales
que de alguna manera impulsen los derechos humanos en México. Y por otro lado, nos pasaba y que, como tú bien dijiste, la información del 68 estaba muy dispersa. La UNAM, a través del archivo histórico, tiene un acervo muy impresionante sobre el 68, en términos sobre todo fotográficos. Por otro lado, la Universidad Iberoamericana había recibido la colección del Heraldo de México, Gutiérrez Vivó, que también aportó nuevas imágenes, y de hecho en este nuevo museo una gran parte está por ahí. El Museo Archivo de la Fotografía descubrió que recibieron los archivos o las fotos negativos de la entonces Dirección de Comunicación Social del Distrito Federal, y dentro de estos miles y miles de negativos, pues había algunos que específicamente retrataban el 68, retrataban mucho la ciudad, pero en realidad pues también no plasmaban. Luego estaba, por supuesto, el Archivo General de la Nación, pues que tiene, digamos, prácticamente ya todos los archivos y expedientes que formaron parte de la Dirección Federal de Seguridad y, por otro lado, de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, pero también de la Sedena y el Archivo Fotográfico Hermanos Mayo, que también, pues, ahora sí que es uno de los grandes archivos en torno al 68. Y luego estaba esta duda, bueno, ¿qué podrá tener la Universidad de Chapingo? El Poli también, digamos, aportó archivos que de alguna manera y en su momento habían trabajado con el Archivo General. ¿Qué hacíamos con los testimonios que nosotros teníamos heredados del primer memorial, pero también de los otros 80 testimonios que hicimos como parte del 50 aniversario? Todo eso pues, nos llevaba a armar un repositorio digital. Es un repositorio que ahorita tiene prácticamente un poquito más de 35 archivos. Tenemos más o menos 27,000 registros que además en cada uno de los registros puede haber varios objetos digitales, varios videos, varios audios o no sé, imágenes o textos. Entonces en realidad suman casi 100,000 objetos digitales y pues es eso, es un repositorio sobre los movimientos sociales con todo el objetivo de contribuir a la documentación, investigación y difusión de todas estas luchas que impulsan los derechos en México. Tenemos diferentes líneas de conocimiento o ejes estratégicos. Uno, pues claramente es el 68 y movimientos estudiantiles, pero también movimientos de género o de diversidad sexual, movimientos sindicales, luchas indígenas y socioambientales, movimientos impulsados por la sociedad civil, como puede ser todo lo que ha sucedido con los diferentes temblores en la Ciudad de México. Y bueno, vamos teniendo diferentes líneas. La verdad, la respuesta fue muy buena, porque no solamente se sumaron los archivos del 68, desde gente que vino y nos donó al Centro Cultural físicamente documentos, aunque tuviera solamente 10, pero digamos, otros sí donaron colecciones completas que habían guardado y que gracias a eso podemos pues reconstruir los volantes, cómo eran las convocatorias, como toda una parte de lo que le llaman los repertorios de lucha. Pero también, por ejemplo, hubo quienes se acercaron como Arturo Martínez, quien nos donó todo su archivo, o Joel Ortega, que también se acercó y bueno, ellos no nos los donaron, más bien, o sea, nos permitieron digitalizarlo y la idea es que se los devolvamos, porque también lo que vimos es que había que trabajar pues con diferentes archivos de diferentes maneras, algunos públicos, algunos privados, algunos de activistas. Tuvimos una gran respuesta, sobre todo de las activistas del feminismo. Tenemos varios archivos, yo le llamo los archivos feministas, que se fueron ahí sumando, ¿no? Desde Cintia Bolio, que es una caricaturista, hasta Isabel Bericat, Lucero González, la misma Marta Lamas nos donó documentación que se digitalizó, se sumaron el Sindicato de Costureras, en fin, es un archivo que ha ido sumando diferentes documentos, algunos más organizados, como el caso de la AGN, pues que ya la tenían. De hecho, gracias a ustedes, logramos digitalizar, nos prestaron sus islas de digitalización, que son maravillosas. Se digitalizó ahí prácticamente el material que venía del mismo AGN, pero también unos cuantos que son de cama, digamos, más
que son muy grandes como carteles, ahí también se digitalizaron. Y bueno, pues al día de hoy es un proyecto que de inicio sabemos que este era su inicio, su lanzamiento, pero que va creciendo poco a poco. También pues el impulso de los 50 años nos permitió hacer una gran apuesta y ahora pues vamos más a un ritmo más lento, pero también de alguna manera pues más cuidado, más selectivo, y vamos poco a poco ahí creciendo en documentación. En este sentido, Eunice, ¿cuáles son los últimos movimientos sociales de derechos humanos que han logrado documentar aquí en M68? Ahorita estoy observando en la página, en la parte de colección, bueno, estamos viendo en pantalla, que tienen incluso algo de documentación en torno a Ayotzinapa. ¿Es esto lo más reciente que integra M68? Sí, o sea, justo digamos, vas viendo lo último que hemos integrado, y sí, ya teníamos varias informaciones de Ayotzinapa, pero lo que se sumó y que es muy importante, no son tantos registros, pero sí me parece que es muy importante lo que aporta en cuanto a la investigación, es la investigación que hizo Forensic Architecture en torno al caso Ayotzinapa. Y precisamente, pues todos estos registros los compartimos en la colección, y la idea es que también ya se muestren en el M68. Entonces, justamente ahorita estamos trabajando en el montaje de esta exposición, que estuvo también en su momento en el MUAC, formaba parte de una gran exposición de Forensic Architecture, pero que pues valía la pena también traerlo al M68. Y lo que hace esta agencia de investigación es, a través de la arquitectura principalmente, analiza y reconstruye pues diferentes, los hechos de la noche del 26 y 27 de septiembre. Justamente se da la tarea de estudiar a fondo los dos informes que en su momento hizo el grupo interdisciplinario de expertos independientes, y también todos los reportes de incidencias que hubo de medios de comunicación, de sobrevivientes, de autoridades, por supuesto. Con toda esa información hace un trabajo, digamos, de índole, pues, análisis espacial y arquitectónico, y hace la reconstrucción de los escenarios del crimen, porque pues en realidad así hay que llamarlos, o de los crímenes que hubo, ¿no?, en estos diferentes escenarios, de cómo fueron desapareciendo los camiones de los estudiantes de Ayotzinapa. Y también lo que hace, y de donde parte esta agencia de investigación, es que la desaparición forzada no solamente implica la privación de la libertad y de la vida, sino también la eliminación de evidencia, y por lo tanto hace una serie de construcciones, por ejemplo, de lo que pudo haber visto una de las cámaras que estaba frente al Palacio de Justicia. Y bueno, pues así va haciendo diferentes reconstrucciones, hace lo que ellos le llaman una cartografía de la violencia. Entonces, no lo tengo por aquí, pero hace un gran mural donde van trazando las diferentes narrativas y cómo hay diferentes contradicciones entre lo que dicen los sobrevivientes que pasó, los testigos oculares, que había algunos medios de comunicación, había algunas personas, la versión, digamos, oficial, la que conocemos como la verdad histórica, y cómo hay una discrepancia, pues, entre una y otras de hechos, ¿no? No solamente de interpretaciones. De hecho, ni siquiera se mete con la interpretación, se mete con los hechos, y los hechos pues en sí ya demuestran la gran complejidad de este tipo de casos, y de este tipo de casos que se hermanan pues con el movimiento estudiantil del 68, porque al final hubo presencia, no se sabe si participación, pero sí presencia de muchos niveles de seguridad, de diferentes tipos de policía, ¿no? Poco similar, algo similar con el 68, con todas sus diferencias, porque también, pues, una de las grandes controversias en el momento de la matanza del 2 de octubre es la diferente participación que tiene el ejército, que tiene la policía de la Ciudad de México, en fin, por supuesto el batallón Olimpia, en fin, siempre ha habido pues estas grandes controversias. Entonces, eso es lo que Ayotzinapa ahora, no solo todos, no se preocupen, no todos hablan necesariamente desde
desde esta manera del entendimiento de los hechos. Tenemos otros que a mí me gustan mucho y que creo que tienen una gran fuerza, por ejemplo, el acervo Cristina Híjar, Arte y Movimiento Social, que ella lo que ha hecho es retratar la lucha o los diferentes murales y las diferentes pancartas que ha habido en las manifestaciones en su momento, o las caravanas del EZLN, pero también de Ayotzinapa. Entonces también ahí se empieza a hablar de otro tipo de perspectivas, ¿no? Estamos hablando ahí ya más de la estética y cómo algunas prácticas artísticas o posturas artísticas o otras dimensiones estéticas pues se van sumando al repertorio de lucha de los movimientos sociales. También creo que es un aspecto interesante el verlo desde ahí. Digamos, de lo último que tenemos y con lo que estamos también trabajando es justamente con las luchas indígenas. Estamos trabajando, la colección se pensó para que fuera unos decían el columna vertebral, otros decían el corazón del proyecto M68, pero sí de alguna manera que su ventana de exhibición fuera la exposición permanente que tenemos en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Entonces, con esta idea de que la historia cambia y la memoria cambia y las maneras de abordarla cambian, siempre hemos pensado este espacio como algo que se va renovando. Como parte de eso, tenemos un dispositivo que llamamos la pantalla 360, que es una pantalla redonda, donde ahorita tenemos una instalación artística de Pablo Martínez Zárate, que trabaja justamente el tema del 68 y el archivo y su relación con el cuerpo y su interpretación desde el cuerpo, pero ahora estamos trabajando con otra artista que se llama Yutzil Cruz Hernández. Empezamos con la idea de trabajar los archivos que venían sobre todo de las luchas indígenas y de alguna manera pues lo relacionábamos más con la lucha indígena del EZLN, pero ya pues todas las reflexiones que se han dado alrededor y digamos queríamos, ella ya había tenido una exposición en Tlatelolco que se llamaba La Nación y que de alguna manera abordaba cómo los medios de comunicación han estereotipado a la mujer indígena, pero justo dialogando con los diferentes archivos o archivas, porque muchas de ellas son mujeres que han hecho un trabajo muy importante de recolección de documentos, pues ya se fue desdibujando el nada más entenderlo como mujer indígena, porque al final pues algunas se autoidentifican con ese término, que además tiene una clara connotación colonial, pero otras no. Entonces, bueno, ya más bien se está haciendo una instalación que está dialogando con los archivos que tenemos, pero ya justamente estableciendo relaciones interseccionales y yendo o trabajando la historia de las mujeres en contra de esta ficción nacionalista. Entonces estamos hablando de mujeres indígenas, de mujeres obreras, campesinas, académicas, profesionales, náhuatls, lesbianas. Tenemos un archivo muy que no mencioné hace rato, pero muy interesante, que es justamente y que representa otras luchas y otras perspectivas, que es el archivo de Jean María Lloratul Castro, que es justamente el archivo histórica del feminismo y lesbianas de México, títulos más o menos así, y bueno, también es hablar de otro tipo de diversidades sexuales. Por lo general pues se habla un poquito más desde la perspectiva digamos del orgullo gay, ¿no? Y no necesariamente quizá desde esta otra perspectiva que también era importante resaltar, y que es la postura pues desde el lesbianismo. Sí. Entonces, pues hemos ahora sí que establecido un diálogo con muchos diferentes movimientos sociales y maneras de entenderlo, y jugamos mucho, digamos ya en términos de museos, pues con el arte, ¿no? Y cómo el arte puede interpretar o puede hablar y entrar en diálogo desde las diferentes prácticas artísticas con los archivos para mostrarlos en el museo. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Eunice. Nos vamos a regresar un poquito para no dejar desatendidos algunos comentarios que nos están haciendo, si te parece. Gustavo Álvarez nos pregunta, bueno, a tu consideración, ¿cuáles fueron las principales coincidencias o diferencias del movimiento del 68 mexicano y, bueno, las otras agitaciones sociales, juveniles, particularmente, que se llevaban a cabo en otros países en esos momentos?
de una vez las vamos abordando o ¿sí? ¿O las lees? Ah, pues si quieres... No, de momento es la que teníamos aquí pendiente. Pues mira, en mi opinión, pero esta refleja mi opinión, ¿eh? Nada más, no, ni siquiera la postura de centro. Sí, Pero yo creo que sí, por supuesto se hermanan totalmente. Una de las interpretaciones, yo de formación soy historiadora, pero también soy comunicóloga, entonces tiendo a este tipo de interpretaciones, de cómo los medios de comunicación y sobre todo los medios de comunicación de masa que eran incipientes contribuyeron a, digamos, que tuvieran en esa época ciertas imágenes y ciertos discursos e ideas, ¿no? Uno de ellos giró pues en torno a la guerra de Vietnam, las imágenes, o sea, la guerra de Vietnam no solamente era este enfrentamiento que representaba y simbolizaba el capitalismo y el comunismo, sino por otro lado también fue de las primeras guerras que se televisan y que se fotografían de una manera pues que quizá no se había vivido con otro conflicto bélico. Y esas imágenes, creo yo que algo que hermana a todos los movimientos, porque es verdad que todos los movimientos tienen demandas súper distintas. O sea, el movimiento de París tiene una demanda muy distinta al movimiento que hubo en Japón, y México es una particularidad también. Ni siquiera se hermanan en las demandas. Vaya. Mientras unos pedían que hubiera mejoras en los campus o que no hubiera saturación en los salones, pues aquí lo que estaban pidiendo, ya me estoy sumando, lo que estaban pidiendo los estudiantes, pues en realidad eran liberación de presos políticos, derogación del artículo 145 y 145 bis, que está muy ligado a lo que comentaba ya Cristina Rueda. Sí, para el delito de disolución social, del cual abusaron, pero tremendo, y pues que era el tipo penal por excelencia bajo el cual pues metían a la cárcel a los opositores políticos. Y aunque digamos, sí se logra eventualmente cancelar este artículo, yo creo que lo que deja mucho el 68 es cómo se hace pues le llaman hasta una pedagogía de la represión, ¿no? Y eso pues lo tenemos muy claro en la guerra sucia. Realmente donde se echa a andar es en el 68, pero donde se refleja claramente pues en la guerra sucia. Así que una de las preguntas que yo creo que también hace falta todavía contestar es cómo el 68 se une o se aborda o no con otros momentos como la guerra sucia. Pero bueno, volviendo al tema de los 68 mundiales, yo creo que sí, y creo que la guerra de Vietnam sí contribuyó a que de alguna manera fuera una consigna general, sobre todo en la importancia, no tanto creo yo, de esta visión de la cultura comunista, no solamente que hubiera una dispersión del comunismo, aunque sí lo hubo, porque claramente hubo pues las juventudes comunistas que claramente llegaban aquí, pero yo creo que lo que se puso muy, muy claro en los 60 es la necesidad del pacifismo. Por supuesto también ya existía, pero la guerra de Vietnam deja muy claro lo absurdo que puede llegar a ser una guerra y en comparación de pues el gran golpe que es a nivel de la población civil. Yo creo que sí hubo varias cosas que hermanaron a los 68. Otra de ellas siempre es mucho más abstracta, pero estaba ahí, y era esta necesidad de romper con un autoritarismo y de poder de alguna manera hacer práctico en la vida cotidiana una manera alternativa de vivir y de sentir, ¿no? Y esto se ve muy reflejado en que todos incorporaron música, todos los movimientos de los 68 mundiales incorporaron música, incorporaron gráfica, incorporaron también ciertas demandas de libertades individuales que aunque estaban nombradas no se vivían de hecho. Yo creo que ahí también se hermana mucho. Vale, muchas gracias. Y aprovechando bueno, este paréntesis que hemos abierto, quisiera bueno, hacerte llegar los saludos que nos comparten. Aquí tenemos audiencia desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Te mando un cordial saludo Marlene Pérez García, nuestra directora de gestión, difusión de acceso al patrimonio documental, Ana Zúñiga del Gobierno de la Ciudad de México, Julio César López Ruiz, responsable del área coordinadora de archivos de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Desde Chiapas también tenemos el honor de que nos estén acompañando, Martín Sánchez.
también desde los archivos legislativos de Guanajuato, Oaxaca. Eh, bueno, Neto Rasgado León felicita mucho por este trabajo que han emprendido en M68. Y bueno, aprovechando que volvimos a abrir la brecha sobre el tema, Martín Chan, bueno, pues yo creo que ya parte de lo que nos platicaste responde a su pregunta. ¿Pudo haber tenido alguna influencia extranjera en el movimiento del 68 o más bien fue huelga para oponerse al gobierno para tener educación? Bueno, Martín, pues ya estuvimos por aquí, bueno, más bien estuvimos, nos ha compartido muchas hipótesis al respecto. No sé si Sí, quieras retomar un poquito. sí, solo respecto a eso, creo que a veces es muy difícil hablar del movimiento como si hubiera sido un solo movimiento que todos pensaban igual y todos actuaban. El gran éxito del movimiento, yo creo que sí fue el poder haber hecho este Consejo Nacional de Huelga, donde al menos, pues imagínate que es lo que es, sí es difícil ponerse de acuerdo a veces uno con su propia familia. Ahora imagínate, con muchísimas escuelas en huelga, el haber logrado sus demandas, reducirlas tanto a unos cuantos puntos. Yo creo que ese sí fue así el gran momento. Pero sí, claramente, yo creo que en algunas facultades, en algunos grupos, pero sí quisiera yo matizar, no estamos hablando de todo el movimiento estudiantil, estamos hablando de unos cuantos, pero sí, yo creo que sí hubo una gran comunicación con, con otras, digamos, personas, movimientos o colectivos del extranjero. No necesariamente todos tienen que ser, o sea, de manera presencial. Las lecturas, pues son eso, ¿no? Los libros que lees, ¿no?, te llegan, pues sí lo son. Marcuse estuvo en México, Marcuse pues es de estos grandes filósofos. A mí me encanta la palabra porque creo que Gustavo Díaz Ordaz en algún momento se refiere a él como filósofos de la destrucción y hablaba prácticamente de Marcuse, de la escuela de Frankfurt, quien viene aquí, tengo entendido, antes del 68, y sí, bueno, allí pues hay una clara influencia de un pensador francés que aunque lo que él está replanteando es esta idea del hombre unidimensional, pues al final del día son pequeños, poner en cuestión un régimen y una sola manera de ser estudiante y una sola manera de ser mexicano y una sola manera de ser persona. Pero bueno, también en el museo, en el trabajo, que esto sí lo quiero decir, participó muchísimas personas en el trabajo curatorial del M68, encabezadas por Luis Vargas y su equipo, muchos jóvenes también, y bueno, pues fue un producto colectivo en donde veo también muchos asesores académicos, pero justo encuentran unas imágenes que vienen del Archivo General de la Nación de algunos miembros de las Panteras Negras que son expulsados en agosto. Y se dice que hubo presencia de las Panteras Negras justamente en la vocacional 7. O sea que, vaya, bueno, a mí me queda claro que sí hubo ciertos comunicaciones, pero sí creo que los tenemos que entender como ciertos grupos del movimiento, no el movimiento general, ¿no? Claro. Hoy, Eunice, para ya ir cerrando nuestra charla, porque bueno, ya se nos agota el tiempo, me gustaría que nos compartieras qué podemos esperar ahora que pase la contingencia sanitaria. Si visitamos el M68, ¿en qué estará trabajando el M68 para recibirnos ahora que tengamos la oportunidad otra vez de encontrarnos presencialmente? Sí, pues mira, yo creo que el gran pues invitación es justamente a este núcleo de Ayotzinapa, una cartografía de la violencia, y a visitar la pieza de Pablo Martínez Zárate, quien esa pieza se va a quedar todavía este año y por ahí de noviembre va a llegar. Es que todo depende pues de los tiempos, ¿no? O sea, dependiendo de cuándo podamos reabrir, pues la idea es que todavía haya unos días para que la puedan apreciar, porque es una pieza bastante interesante que habla desde una manera muy distinta de los archivos de la que viene, que es la de Yutzil Cruz, Rebeldías, historia de mujeres en contra de la ficción nacionalista, que creo que también pues va a aportar nuevas maneras de entender la problemática de la mujer y específicamente la problemática de las mujeres que desde afuera nosotros podemos nombrar como indígenas o de los pueblos originarios, y que eso nos hermana con otras luchas, algunas por el territorio,
Y creo que esos serían como los dos grandes hitos para ver. Pero tenemos toda una cartelera digital. Mañana justamente pues es un día importante para nosotros, es casi nuestro día más importante. Y vamos a tener desde un recorrido que hace nuestra área de mediación en la Plaza de las Tres Culturas. Luego vamos a tener una serie de presentaciones de libros, justamente este que les comentaba, los brigadistas del Politécnico. Después tendremos una charla con Luis Vargas Santiago, quien fue el curador del M68, Cristina Híjar, ella es investigadora del CENIDIAP de Limba, pero pues ha trabajado el tema de estética y movimientos sociales, y con Alejandra Delano, justamente platicando sobre los usos del pasado, arte y memoria, en un ciclo que vamos a hacer todos los viernes. Y luego todavía rematamos con un libro ilustrado que hace el área de mediación, muy bonito porque está dirigido para jóvenes, explicándoles de una manera, o sea, algo que ha logrado hacer muy bien como nuestra área de mediación es le apuesta a que los jóvenes le hablen a los jóvenes de un evento, pues, de alguna manera del pasado. Y ese diálogo intergeneracional que a veces involucra pues a participantes de un estudiantil, que ya para ellos serían casi sus abuelos, ¿no? En mi caso, pues mis padres, ¿no? Pero se hace muy, no solamente muy didáctico y muy, digamos, para enseñar, sino también muy vivencial, ¿no? Muy compartiendo estos grandes temas que tienen que ver con todos, que es pues desde dónde vives a veces el autoritarismo, desde dónde haces uso de tu libertad de expresión. Entonces, bueno, siempre estamos ahí como centro cultural intentando hilar la perspectiva individual y la dimensión pues también no solamente crítica, que nos interesa mucho, pero también afectiva. Así que pues mañana tendrán una serie de actividades y en todo octubre tendremos presentaciones de libros, charlas sobre arte y memoria los viernes, y ya al finalizar una serie de diálogos con el Instituto Goethe sobre la construcción de memoria y sobre los antimemoriales y bueno, toda una serie de ideas de cómo se trabaja y se reconstruye y se memoriza el pasado. ¿Nos puedes platicar para la audiencia que nos acompaña, cómo puede uno ser partícipe de este programa de actividades, por favor? Sí, pues bueno, la manera más sencilla es entrando también a nuestro perfil de Facebook, en las redes sociales, CSU Tlatelolco, en nuestra página también, www.tlatelolco.unam.mx, y ya de ahí pues te va mandando a los diferentes eventos. Yo creo que ahorita es la mejor pues manera. Y sí, estamos ya muy ilusionados trabajando en el regreso, que por supuesto es un reto para todos los espacios museográficos, lo platicamos antes de entrar, porque implica pues cuidar la sana distancia, no solamente entre visitantes, sino también en cómo se relacionan con un objeto, con un museo que se pensó de manera muy interactiva, ¿no? Entonces ahora, pues, tener tantas pantallas touch, pues nos convierte en que hay que estar también cuidando el gel, en la manera en la que se van a tocar, los audífonos, pero creo que es un ejercicio que vale la pena y esperemos estar abiertos, pues, si bien nos va, dependemos mucho de los calendarios de la UNAM, pero este año, sin duda alguna, ahí estaremos. Crucemos dedos y pongamos todo de nuestra parte para que las condiciones sanitarias sean las adecuadas y estemos listos. Les recomiendo, tenemos una aplicación del museo, ahí vienen todas las piezas que conforman parte de la exposición. Es otra manera de conocerlo, ahora sí que haciendo uso de las redes sociales. También ahí pueden buscar la app, es M68 y está en las tiendas estas de Google Play y no me acuerdo cómo se llama la otra, iTunes Mac o Apple Store, no nombre, pero pues donde bajan sus apps, ahí pueden bajar la app del museo en vez de estar tanto tiempo en redes. Buenísimo, buenísimo. Pues aprovechando, me gustaría también compartirles algo de la agenda que va a tener mañana el Archivo General de la Nación en torno a la conmemoración de los 52 años de la Noche de Tlatelolco. Los invitamos para que nos acompañen en punto de las 11 de la mañana a una transmisión en vivo de nuestras redes sociales para el acto protocolario de la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobernación y el Archivo General de la Nación por un lado,
la Secretaría de Gobernación y el INER, por otro, y también la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de la Ciudad de México en torno a la construcción de, bueno, sí, de una política de memoria y verdad en función de este periodo de la Guerra Sucia, que bueno, pues ojalá ya luego tengamos oportunidad de platicar ya sobre los eventos que se desataron años posteriores a 1968, en el ánimo de que, bueno, pues estamos ante una ocasión pues especial en toda la historia nacional de que por primera vez tenemos acceso irrestricto a los documentos que se generaron en la Dirección Federal de Seguridad y que se encuentran aquí en el Archivo General de la Nación. Y esto da la oportunidad de que pues por primera vez se pueda generar una narrativa y contar, bueno, desde la visión de lo que encierran estos documentos, pues qué fue lo que sucedió, ¿no? En torno a pues a este terrible periodo de la historia nacional. Entonces los invitamos, por favor, que si tienen oportunidad, nos acompañen en esta transmisión. Si no, pues bueno, ya les estaremos informando de los resultados de esta colaboración. Y bueno, pues sin mayor demora, te agradezco muchísimo, Eunice, que hayas compartido pues tu conocimiento, tu experiencia y sobre todo tu tiempo para nutrirnos y pues estaremos muy atentos para estar ahí una vez que el Centro Cultural Tlatelolco pueda abrir otra vez sus puertas. Claro que sí. Pues muchas gracias por haberme invitado y saludos a todos los que nos están viendo.